Bien, buenos días a todos. A esta mañana fresca que tenemos aquí en el salón de actos. Los que luego nos vean en vídeo no van a poder percibir el fresquito que hace aquí. Esta mañana tenemos con nosotros a Eike Fetch, que para los que no lo sepáis estudió la carrera aquí. Siempre estamos los matemáticos hablando de que tenemos muchas salidas profesionales, de que trabajamos en empresas de muy diversa índole, pero lo cierto es que no se nos tiene que olvidar que otra de las salidas profesionales, y además muy interesante, ahora nos lo comentará Eike, pues es ser profesor de secundaria. Entonces, Eike viene precisamente para hablarnos de lo bueno, no sé si de lo malo, que tiene ser profesor de secundaria, lo que hay que hacer para conseguirlo y un poco, pues bueno, para ver si levantamos un poco las vocaciones, ¿no? Por el profesorado de secundaria. Entonces, cuando quieras, Eike, pues puedes empezar. Sí. Te pongo ya las transparencias, sí. Pues estoy grabando, ¿no? Sí, sí, estoy grabando. Vale, pues comparto la pantalla. Perfecto. Te pongo esto aquí. Perfecto. Vale, pues bienvenidos. Ya estoy otra vez y quiero ir a casa a la Facultad de Matemáticas, donde he podido disfrutar de esta magnífica carrera, ¿vale? Y bueno, somos aquí unos pocos, pero me gustaría motivaros máximamente para ser profesor, ¿vale? Sobre todo está motivado por un artículo que leí de Alberto del Valle, ¿vale? Porque hay un cierto descenso de los matemáticos que se dedican a la docencia. El porcentaje no lo sé, pero se podría calcular. Como no soy de estadística, por los de estadística ya tenemos ustedes. ¿Qué pasa? Igual está bien, si no está nada. Porque está que no pensamos aquí encima. Primero, mira, a ver ahora. Bien, perfecto. Vale. ¿De qué vamos a hablar? Primero de lo... ¿Lo tienes los dos? Vale. ¿Se me escucha? Vale. Póntelo un poco. Cosas de directo. ¿Mejor? Vale. Pues vamos a hablar de varias cosas. La primera va a ser las oposiciones, que es lo más duro. Empezamos por lo peor, ¿vale? Luego, los matemáticos como profesión, una especie de extensión, el Ikigai y el Kaizen, que son palabras japonesas que nos pueden motivar mucho en crear la felicidad en el trabajo, ¿vale? Y por último, el futuro va a ser vuestro. Entonces, primero, las oposiciones. Después del grado de matemáticas, ¿vale? Es necesario ahora mismo realizar el máster de profesorado, que es obligatorio para acceder a la profesión. Pero es altamente recomendable que realicemos el máster de matemáticas avanzadas. De hecho, es el doble máster. Bueno, al menos en mi época, ¿vale? Bien, ¿por qué? Porque luego en el baremo de las oposiciones, en los méritos, ganamos un punto. Por lo tanto, como cuando salgamos de la carrera, no tenemos todavía experiencia laboral, viene bien supone este punto en el baremo, ¿vale? Bien, entonces se debe realizar una oposición para entrar en bolsa o obtener la plaza, ¿vale? Ahora mismo, como está el panorama, con aprobar las oposiciones, casi siempre se suele hacer a la plaza, ¿vale? Entonces, pues esa es un poco la ruta a la querida plaza y a la tranquilidad, ¿vale? Bien, ¿en qué consiste la oposición? Pues en la oposición hay 71 temas ahora mismo, de los cuales se sacan 4 bolas, ¿vale? Pero según los años que pasan, a veces son 4, a veces son 5 bolas, ¿vale? Luego se realiza un supuesto práctico, que el anterior fue un límite por sándwich, una integral medianamente sencilla en propia, ¿vale? Sobre todo los supuestos prácticos son primero la carrera de matemáticas, más o menos alguna vez algo del segundo, ¿vale? Pero la carrera de matemáticas nos permite, después del primer año, madurar mucho los conceptos de lo básico del primer año, los infinitesimos, los límites, los integrales, entender mucho mejor la geometría,
con el resto de las asignaturas que hay durante la carrera, ¿no? Porque se mejora siempre lo anterior, ¿vale? Luego, después... Puesto práctico te refieres a examen de problemas, ¿no? Exacto. Pero el examen de problemas ahora mismo, como es, suelen ser problemas de primera matemáticas. De hecho, son congruencias. Pero ¿qué pasa? Un matemático ve los problemas de la oposición en los últimos años y dice, pero qué fácil, ¿vale? Escribirlo con un rigor, que es lo importante, porque hay que escribir las cosas con el rigor, que todos los que han estado en esta casa ya llevan este rigor o deberían llevarlo, ¿no? ¿Vale? Y una vez que se apruebe esto con un 5, ¿vale? El tema escrito también es, pues puede ser un tema que es la derivada, pues escribes todo lo que sabes de las derivadas elementales, el teorema de Lagrange y todo lo que conviene, ¿no? Luego otro tema que es el límite, ¿vale? O sea, con las naturas de primero en la carrera digamos, se obtiene a casi la gran mayoría del temario, que son unos 30 temas aproximadamente, según mis cálculos, ¿vale? Este sí que en la oposición un matemático siempre va a tener una ventaja frente a un arquitecto, un agrónomo y alguien de ADE, ¿vale? Porque no tienen este razonamiento matemático, ¿vale? Luego, una vez que se apruebe esto, que es normalmente la criba sagrante, como lo suelen decir en los periódicos, ¿vale? Pero a veces en la anterior era un límite del sándwich y una integral, ¿vale? Se pasa a la parte 2, que es la defensa de la programación didáctica y de la unidad. Y una vez que obtenemos el aprobado de la media de estas dos partes, nos pasamos al concurso, donde la nota de la oposición son 2 tercios y el baremo son 1 tercio. Esto a veces también varía, ¿vale? Pero esto al menos la convocatoria anterior era así. Y ya, pues, se ordena la gente y ya se obtiene la plaza o no se obtiene. Y hay que tener en cuenta que cuando estamos opositando, nuestro estado civil, que puede ser soltero o una relación, cambia a opositor, ¿vale? En mi caso era una mezcla, ¿vale? Pero bueno. Bien, en las oposiciones de matemáticas de la convocatoria anterior se convocaron 120 plazas y aprobaron, 62 personas, que es aproximadamente un poco más que el 50%, ¿vale? Que ya que somos de matemáticas, ¿vale? Obtenido la plaza. Pregunta, ¿cuántos habrán sido matemáticos? Según mi análisis propio de estadístico, como conozco mucho el tribunal, me han dicho, pues en mi tribunal 100%, en el mío 90%, ¿vale? Porque claro, se lee mucho en el periódico, pues la criba. Entonces, ¿cuántos habrán sido matemáticos? El único que lo sepa es el que más se ríe, que se riman. ¿Y cómo se demuestra esto? Pues trivial, lógicamente, ¿no? Bien, entonces, los matemáticos como especie de extensión, como los dinosaurios, ¿vale? Que son los que quedan de pata negra catedráticos en algunos centros de Murcia, ¿no? Vale, aquí estoy vivo. Pues cuando cogemos una escalera de trabajo, posibles trabajos, y hacemos la media, ¿vale? Obtenemos que el salario neto medio en España para el profesorado son unos 25.500, que no está mal para ser España, ¿no? ¿Vale? Pero el siguiente paso sería el sector de telecomunicaciones y el siguiente sería matemático financiero, por lo tanto hay mucha diferencia entre esos salarios. Entonces, ¿qué debería ser la motivación para ser profesor? Aparte de las vacaciones, que son bastantes, y, y a veces acaba a las 12:30 y el mercado. Entonces, ¿qué sería la motivación? Yo he pensado en enseñaros el concepto del Ikigai, ¿vale? ¿En qué consiste esto, esta palabra tan extraña japonesa? Pues, digamos, en el mundo existen 7 puntos azules, ¿vale? Que se pueden analizar también estadísticamente, ¿vale? Donde la media de la edad es por 100 años o un poco mayor, ¿vale? Y uno se encuentra en Okinawa, que es en Japón, ¿vale? Entonces se ha analizado también a la gente japonesa, ¿vale? Que tengo aquí también un par de libros en los que yo me basé para la exposición, ¿vale? Y se ha preguntado, ¿cómo lleguéis a esta edad? Y ellos en realidad no dejan de trabajar nunca. Es decir, ellos se jubilan con sus 65 años
pero buscan alguna profesión como de mérito, ¿no? Trabajar en alguna tienda o alguna otra cosa lo que le gusta o encontrar un nuevo hobby. El Ikigai consiste en simplemente levantarte todas las mañanas y tener un propósito, que este propósito te produzca una cierta felicidad. ¿Por qué? Porque esto aplicamos un poco de teoría de conjuntos básicos de primero, ¿vale? Pero la básica, lo que yo amo, que es un conjunto, lo intersecto con lo que el mundo necesita, con lo que yo soy bueno y lo que me pueden pagar. Porque si no te pueden pagar, pues difícil, ¿no? ¿Cómo nos vamos a pagar la vida? Entonces, esto consiste en Ikigai, ¿vale? Que nos da entonces un propósito, una felicidad en la vida. Y es una corriente filosófica para un autoconocimiento y crecimiento personal, ¿vale? Bien, como recomendación, también otro libro que también me leí, que es el Ikigai, que son los secretos de Japón para una vida larga y feliz, ¿vale? De hecho, recomendaría también viajar a Japón porque es un viaje súper chulo, ¿eh? Bien, entonces, mi Ikigai, o sea, mi propósito de vida es simplemente pensar, ayudar al alumno a superar todas sus dificultades que tiene, ¿vale? Porque matemática no es la asignatura más querida del alumnado, en general al menos. ¿No? Entonces le tenemos que ayudar a superar sus problemas. Es que es muy difícil la ecuación de segundo grado, pues hay que estar ahí y sobre todo investigar muchas veces. Porque luego cuando investigamos ya en la matemática, yo me he dado cuenta que los años aprendemos muchas más cosas, sobre todo enseñando las matemáticas. ¿Qué es una identidad? ¿Qué es una ecuación? La importancia de esta diferencia, que bueno, que parece evidente, pero es bastante importante a nivel neurocientífico que el alumnado lo entienda, para saber cómo diferenciarlo en- a la hora de resolver problemas. Y luego construir relaciones de confianza y respeto, inspirar y motivar a las futuras generaciones, que también yo veo un punto bastante importante, porque nosotros pasamos muchas horas con nuestros alumnos, spoiler, 4 horas en la semana, y puede ser que con algunos grupos repetimos, ¿no? Cuando tenemos ya la plaza definitiva, cogemos el cuarto de académicas, luego si podemos lo cogemos primero y en segundo bachillerato y lo acompañamos muchos años, ¿no? Y entonces al final, pues eso ya se genera unas relaciones bastante sólidas, ¿no? De confianza. Y claro, al final se disfruta cada día de las matemáticas, ¿vale? Que es también un punto que lo veo importante, porque claro, puede ser que acabemos en una empresa de telecomunicaciones, porque claro, hacemos una comparación de lo cuánto que se puede llegar a cobrar, pero estamos delante de un ordenador resolviendo problemas de programación, luego el código no está y estamos ahí 8 horas delante de un ordenador, y yo dije, no, 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 ¿vale? Mucho mejor estar con las matemáticas todos los días, que molan mucho, por eso estamos aquí. Bien, otro concepto japonés que lo veo también bastante chulo, ¿vale? Esto está escrito en kanjis, ¿vale? Kanjis es una forma japonesa de expresar la misma palabra de otro sentido, ¿vale? Es como más bien su simbolismo, ¿vale? Porque ellos, igual que nosotros, también tienen el abecedario de A a Z, que tienen sus propios símbolos y tienen dos formas de escribir, tanto como de forma occidental japonés y en kanjis, que cada palabra pues tiene su propio significado. Entonces, Kaizen está compuesto por este kanji, que significa Kai, que significa cambio, ¿vale? Por eso también está la serie Cobra Kai, ¿vale? Porque se pretende hacer como un cambio, ¿no? Y Zen de bueno, ¿vale? Por eso también está el Zen Garden y muchas otras cosas que nos intentan como transmitir más tranquilidad, ¿vale? Entonces, Kaizen, como es un cambio bueno, se puede traducir como mejora continua. Entonces, si enseñamos las matemáticas y hacemos, ahora lo vemos el gráfico, aplicamos este concepto a nuestra docencia, mejoramos cada vez nuestras habilidades matemáticas, porque igual nos damos cuenta de algunas cosas anteriores y lo mejoramos cada vez más, ¿vale? Así que lo que más mola es ver cómo cada curso que pasa mejoramos y decimos, pues ahora voy a enseñar tal teorema de otra forma o voy a incluir algunas demostraciones o voy a intentar innovar un poco más con los alumnos para que entiendan ya alguna demostración, al menos preformal, o alguna demostración sencilla como el teorema del resto, el teorema del factor y todo esto,
de forma ya más formal, ¿vale? Para que cuando lleguen a la facultad de matemáticas al menos no se asustan demasiado. Bueno, se asustan igualmente, pero es lo que hay, ¿vale? Bien, voy a explicaros un poco mejor cómo se aplica esto de Kaizen, ¿vale? Este sí es que nosotros estamos como produciendo, ¿vale? Este sí es que como profesor estamos en nuestro primer año trabajando, estamos conociendo, tenemos este conocimiento de matemática que hay que reducir y hay que ver cuándo cada uno de los alumnos está preparado para un cierto salto abstracto, ¿no? ¿Vale? Que una ecuación de segundo grado nos puede parecer muy fácil, pero para alguien el segundo de eso es un infierno. Entonces es casi mejor empezar a enseñarla básicamente en segundo, en tercero ya harás como una ecuación, ¿vale? Que tienes que pasar los miembros y tal. Y ya en cuarto pues ya tienes, bueno, aplicaciones de la ecuación de segundo grado. Este sí es que hay que tener un poco una evolución, ¿vale? Este sí es que a partir de ahí de forma competitiva porque queremos mejorar, mejoramos, digamos, la rentabilidad nuestra pero ya no la rentabilidad de salario, sino más bien la rentabilidad de decía, cada vez veo que mis alumnos tengan un mejor rendimiento académico y son capaces de disfrutar más de las matemáticas, porque para mí esta es una gran satisfacción, ver que puedo crecer con ellos, ¿vale? Esto te motiva más y mejora, digamos, tu formación, ¿vale? Y así este ciclo, digamos, se repite cuando se aplica correctamente, ¿vale? Es también lo que se llama ensayo-error, ¿vale? Una vez que hagamos algún fallo, a partir de ahí mejoramos. Los japoneses también lo consideran con el concepto Shinkansen. Shinkansen se refiere a, en el año 60, el gobierno japonés aprobó un presupuesto gigante para para que inventen los ingenieros algo que no había, que era el tren bala. Porque en los 60 los trenes iban a 100 kilómetros por hora de velocidad y les exigieran 200, que era un cambio muy grande. Entonces ellos tenían que reestructurar todo y tenían que inventarse nuevas cosas para poder llegar a cumplir con este reto, ¿no? Aunque hay cosas que son imposibles, tenemos que pensar en la oposición siempre que va a ser posible. Y hay que confiar mucho en nosotros mismos de que vamos a mejorar y que lo vamos a poder lograr, ¿vale? Y la otra palabra japonesa que también estaría relacionada con esto, que yo aplico en el día a día, es gambarimasu. Gambarimasu se utiliza también en el deporte japonés y significa que hacemos lo mejor que podamos. Es decir, que cada día que enseñamos, vamos con una sonrisa y pensamos en cómo podemos lograr que mejoren cada día más. Y sobre todo, cuando tenemos unas relaciones auténticas con los alumnos, nos suelen preguntar cuando no entienden algo, ¿vale? Que también es una cosa muy importante. Pero hay que tener esta paciencia, perseverancia para las matemáticas, ¿vale? Por eso hacen también mucha referencia en el LOMLOE, que es la ley actual de matemáticas, que cuando nos pilló la nueva ley decimos, ¿qué es esto del bloque socioafectivo? Claro, porque cuando somos matemáticos, lógicamente hemos experimentado otras emociones con las matemáticas que un alumno que siempre ha sacado un 0 o 1, ¿vale? Que ya viene con un perfil de suspenso. Entonces, muy importante mejorar a ellos a nivel de emociones. Es decir, para esto habría que aplicar la psicología positiva y algunos otros conceptos psicológicos, ¿vale? Que es lo guay de la profesión, que se aprende muchas cosas cuando uno se pone. Eso es una forma como nos puede generar felicidad. La otra es, he dado primero eso de esta forma, tengo este material y siempre lo voy a dar. Que es la forma como no lo haría, porque al final te quemarías, ¿vale? Y no disfrutarías tanto de la profesión. Entonces, las ganas de aprender y mejorar son nuestros mejores aliados en ser cada día un mejor profesor, como un crecimiento que puede durar, digamos, toda la carrera profesional, ¿vale? Mientras que confiemos en nuestro alumnado y en nosotros, disfrutaremos cada vez más, ¿vale? Así que el futuro es vuestro, ¿vale? Como profesor de matemáticas, yo siempre disfruto con las matemáticas, innovando, aprendiendo cada día, y para mí no tiene ni límite, porque cada día se aprende algo nuevo. Así que en mi profesión, el cero no permite un casamiento entre primos, este soy yo, y esa es la profesión y nunca me puede dividir, ¿vale?
Así que vosotros que estáis ahora mismo en la carrera o en el máster, lo que sea, disfrutad tanto como podéis de la carrera, que es magnífica, aunque a veces lloramos y no tampoco, ¿vale? Pero una vez que somos profesores de matemáticas, tenemos como este sentimiento de echar de menos la facultad y las veces que estamos en la pecera resolviendo problemas o yendo a los despachos resolviendo problemas, ¿vale? Así que lo más importante es encontrar lo que de verdad os haga feliz en el trabajo. Y si es en la enseñanza, mejor, ¿vale? Y para acabar la presentación, u- una frase de Mario Alonso Punk que también me motiva bastante. Un buen maestro sabe que en todo humano hay una grandeza. Es decir, que nosotros debemos ver cada alumno como un diamante que hay que pulir, en este caso con la matemática, intentar mejorarlo y acompañarlo a nivel psicológico para que pueda desarrollar mejor autoestima y, y conectar de verdad de esta forma, ¿vale? Así que muchas gracias por vuestra atención. Quito la presentación, ¿vale? Y pasamos Perfecto. a preguntas. Bueno, pues aparte de esta charla tan motivacional que nos has dado, pues es el momento de que aquellos que queréis hacer preguntas sobre temas relacionados, algo que no nos haya contado, algún detalle sobre la oposición, sobre lo que es el día a día, estar ahí con los estudiantes, pues es el momento de que le preguntéis a Iki y él nos contará su experiencia, por lo menos. ¿Qué preguntan? Ah, bien, una pregunta. Que nos has comentado pues, lo bueno que tiene ser profesor, lo que hay que hacer para mejorar siendo profesor, pero también me gustaría saber lo malo. A ver, en realidad, lo malo para mí, que es un epsilon mayor que cero, ¿vale? Son los claustros que se tienen, que allá también tenemos ahí un claustro que habla una hora literal, como ya me puedo quejar, pues me quejo aquí, ¿no? Una hora, si ahora el móvil se utiliza o no se utiliza, que nos dice la ley si se puede llevar o no, cómo habría que sancionar, como tal. Bueno, de estas 2 horas que a veces no se aprovechan tanto las reuniones, ¿vale? Pero eso lo veo yo una desventaja. Y luego es cierto que a veces, pues bueno, cuando llegan las sesiones de evaluación, pues hay ciertas semanas que estás un poco más estresado, entre comillas, ¿no? Porque tienes que corregir muchos exámenes, poner las notas, y a la siguiente semana, pues te toca estar por la mañana y por la tarde trabajando, ¿vale? Pero es cierto que, bueno, al menos yo, ¿no? Como profesor de matemáticas que soy, puedo asegurar que si tú haces una correlación entre cuánto tiempo estamos corrigiendo las de matemáticas con las de lengua, tenemos la ventaja de que normalmente un curso se puede corregir en 1 hora y media, 2 horas cuando tenemos experiencia y ponemos un examen medianamente sencillo de corregir, ¿vale? Pero bueno, no veo ninguna, o puede ser que tengas un año un poco más malo por la distancia, ¿vale? Es decir, que comienzas a trabajar y estás en Yecla. Tiene mucha carretera, eso también puede ser una desventaja. Los atascos. Pero claro, tal como desventaja, tampoco lo quería mencionar, porque puede ser que el día de mañana trabajas en Madrid para algún otro sector y estás en las mismas, ¿no? Pero conforme, por ejemplo, a los alumnos, cuando estás frente a una clase, que al final son, bueno, no sé cuántos tendrás tú en tu clase, pero a lo mejor pueden ser 35 niños, que claro, cada uno tiene una idea de las matemáticas diferente, hay gente a la que no le interesa nada, gente a la que sí que les puede interesar más. ¿Cómo de difícil es de llevar eso y hacer que se interese? Pues esto es una cuestión muy interesante, ¿eh? Sobre todo porque, bueno, en mi caso yo no tengo una ratio ni tan grande ahora mismo, porque estoy en Fuente Álamo y se hacen bastante bien las cosas ahí, de desdobles y otras cosas, que hay, yo no sé por qué, en el centro de Murcia hay bastante más ratio que luego en los pueblos, ¿vale? Que luego esto también es una ventaja cuando uno trabaja en un pueblo, ¿vale? Porque normalmente puedes tener en una clase como un archivel de 3 alumnos, ¿vale? Que ya es el chollo máximo, ¿vale? Claro, tienes 3 alumnos y eres familia de ellos, ¿sabes? Yo no lo he experimentado, ¿eh? Yo el mínimo ratio que tiene los alumnos era 6 y con 6 se trabaja muy a gusto, ¿eh? Y el máximo que tuve eran 32.
Y es verdad que con 30 ahí, de apoyo. Claro, con 32 es diferente, ¿vale? Lógicamente. Y hay ciertas cosas que no dependen de nosotros. Es decir, cuando nos toca algún grupo más numeroso, tenemos que intentar enfrentarnos de la manera más positiva a la partida, como lo llamo yo, ¿no? Es decir, que cada curso que pasa, tú tienes unas condiciones de lo que va a pasar. Por claro, no es lo mismo un primero o segundo bachillerato de ciencias de 28 alumnos, por ejemplo, que es bastante, pero suelen interesarse más por las matemáticas porque son de ciencia y quieren estudiar ingeniería, física, matemáticas, ¿vale? Pues se trabaja muy a gusto con ello, pero luego también es verdad que está la FB básica y están algunas otras cosas que pueden ser un poco más reto. Pero a veces también creo que cuando nos enfrentamos a algo así, tenemos que ver simplemente cómo lo hacemos. Por ejemplo, si tiene un grupo de ámbitos o diversificación, que es un grupo más reducido de alumnos, que suelen ser unos 14, pues las matemáticas, biología o matemáticas y física, que es un material ajeno a ti, también te tiene que enfrentar. Y tienes que intentar solamente decir, es lo que hay, porque son alumnos que luego el día de mañana quieren hacer una peluquería o quieren trabajar en algún otro sector, lo tienes que aceptar y ver cómo lo puedes motivar a ellos. Que yo tenía uno que se dedicaba ya a la peluquería, a cortar el pelo, ¿no? Entonces yo le ponía retos de matemáticas en, vale, tú tienes ya medio tu negocio con 14 años, ¿no? Te corta primero a amigos, luego algún otro por 3 euros, ¿no? Y luego se compraba sus máquinas, ¿no? Estaba reinvirtiendo. Y yo le ponía retos de, vale, vamos a coger ahora lo que se llama un presupuesto, ¿no? Hacemos ahora la cuenta, ¿cómo podemos mejorar tus gastos? Pues ve y compara ahora, compara los precios de Lidl, Carrefour y Aldi y Mercadona, etcétera, para encontrar el producto más barato, ¿no? Es decir, que ya se debería trabajar de una forma eh, más práctica con ellos, ¿no? Más de matemáticas de la calle, porcentajes, regla de tres, sumas y restas. Bien. Muy bien, así me gusta. La primera es un poco técnica y es si los profesores tenéis días de libre disposición. O sea, si podéis Guay. un día no ir a trabajar, por lo que sea. Estos son 6 en total. Pero se puede, ¿no? Sí. De hecho, en la realidad, bueno, si tienes alguna gestión que hacer, es decir, sacarte una hipoteca o lo que sea, en realidad tú tienes 6 días que son días que tú puedes faltar sin justificante médico. Es decir, si tienes una gestión urgente que hacer, tú simplemente tienes que poner en tu justificante que has estado malo. No puedes decir que has ido al banco, por ejemplo, ¿no? O sea que es como algo intermedio, ¿vale? Yo no sé si... Ya, a pedirse el día. Pero claro, no hay nadie esperándolos allí, no hay una clase esperando a que le dé clase. Claro, pero O sea, para... y esperándolos, hay un ordenador, me refiero. Entonces, como sencillo en ese caso, pero tenía la duda de si los Claro. profesores eso se podía hacer. Claro, por eso está también el profesor de guardia, porque claro, al final del curso parece que nos resfriamos un día o que un día nos levantamos sin energía ninguna porque estamos reventados, ¿no? O que simplemente que bueno, que se supone de estos 6 días al año, ¿eh? Y luego además, luego se suma otra cosa que es importante cuando tiene críos pequeños, ¿vale? También hay ahí ciertos días que si un crío se pone malo, también te autojustifica, ¿vale? ¿Tú sientes que cuando das clase tienes margen de innovación o margen de personalizar tus clases o te sientes muy esto, luego lo otro, lo otro? Claro, depende un poco del instituto, del departamento que le toca. En Fuentálamo puedo hacer un poco más lo que quiero, ¿no? Es decir, tienes una continuidad que quieres enseñar, pero el cómo lo enseñas, tú puedes innovar bastante. El teorema de Pitágoras, por ejemplo, puedes hacerlo de manera visual con ellos.
puedes hacer lo que se llama visual thinking. Yo hice también algunas cartulinas con ellos que era para aprender diagramas de vara y cosas así, que hacen encuestas de lo que ellos querían y luego entregaban como producto final. De hecho, en la realidad, la ley LOMLOE lo que quiere es que se hagan situaciones de aprendizaje, es decir, trabajar las matemáticas de forma más competencial. Yo hice también un montón de veces para progresiones aritméticas y geométricas planes de oro y comparar los planes de oro con algunos problemas de inversiones y vea cuánto dinero tendrías ahorrado dentro de 5 años o hacer una planificación financiera, que en realidad no está en contenido ninguno en la educación financiera, pero como es matemática, porque tratamos con números, es una forma bastante útil de enseñarlas. Pues yo normalmente cada tema, cada vez que vuelvo a las fracciones, por ejemplo, me invento también alguna otra cosa nueva de darlos. O diagramas de árbol, o simplemente geométrico, que cada problema una fracción equivalente, que es algo sencillo. Hay 6 formas de probar que 2 fracciones son equivalentes, ¿vale? Entonces yo enseño las 6, ¿vale? Dime. Bueno, por eso tengo otras cuantas, pero voy a decir Muy bien, así me gusta. que es la primera también técnica. ¿Cuánto ha servido lo que has aprendido en el máster de educación para ser profesor? Vale, esto es una cuestión delta mayor que 0, ¿vale? Vale. También es cierto que luego hice más adelante otro máster, que es un máster de nuevas tecnologías e innovaciones en Ibrija, que este máster sí que me sirvió bastante, ¿vale? Pero el máster de educación como tal, por eso lo comenté alguna vez con Alberto, que yo creo que habría que darle alguna vuelta a este problema, ¿vale? Porque yo sí que lo veo serio. Porque como van a pasar los años y cada vez se jubile más gente, digamos, ahora mismo ya casi con acabar la carrera y apuntarte el paro te van a llamar, porque hay bolsas extraordinarias, es decir, que casi ni tiene que pasar por la oposición para empezar, ¿vale? Pues el máster como tal, pues te enseñan alguna cosa, aprendes algo de historia de matemáticas, te cuentan algo de la docencia. Yo no acuerdo muchas cosas que me sirven, de verdad. Durante la oposición, como ahí sí que tienes que innovar, y ya ibas a una academia, y hice máster de innovación docente, y trabajando esto en el más se aprende, de hecho, ¿eh? Sobre todo cuando ya estás en un trabajo y tienes ahí una buena referencia de alguien con muchos años de experiencia que sigue innovando, ¿vale? Por eso cada vez que cojo a mis alumnos en prácticas, le pongo ahí a tope. De hecho, donde más aprendí en el máster de educación era cuando estaba de prácticas, evidentemente, que se realizan 2 más 3 semanas de prácticas. Luego se desarrolla un informe de prácticas y todo esto, ¿eh? Y mi segunda es si has encontrado algún caso de, o sea, o casos, que no creo que sean varios, de alumnos que sea imposible de conseguir ese interés por las matemáticas. Walt Disney dice que es muy, muy divertido hacer de lo imposible lo posible. O sea, sí. Claro, cuando yo tenía la F, tenía ahí el segundo G, que eran 7 alumnos, y claro, todos suspendían toda la materia y solamente estaba allí con las matemáticas muy básicos. Me lleva cuencos ahí relajante para que luego los tengo ahí en orden, ¿vale? Claro, a lo largo del año, que era una lucha continua de todos los días, no rendirse, ¿vale? Eso es lo más importante, ¿vale? Si tú confías en tu profesionalidad y en los alumnos, yo creo que se debería lograr siempre. Bueno, al menos en mis últimos 6 años. Tengo que demostrar por inducción que el resto de mi vida también sea así, ¿vale? Cuando has comentado en la oposición que tener el doble máster o tener el máster extra era una forma de que te diera un punto claro, cuando pretendes al principio, realmente tampoco hay otras vías esencialmente de tener puntos, o sí, porque a veces antes de la oposición has podido tener, como dices, o sea, tú terminas tu máster, te cae la oposición que resulta que tienes que esperar 2 años porque no te pilla el Claro. año bueno y al final acabas dando clases privados o en las listas extraordinarias. Claro. Todo eso también te lo apunto luego en el pared. Exacto. En el tercio cero. Claro. Una forma, yo cuando empecé a trabajar, todavía no tenía la oposición aprobada. Yo entré en el COVID por la bolsa extraordinaria, ¿no?
Entonces, esto también es una forma de entrar. Em, con lo cual, cuando tú empiezas a trabajar, también te dan puntos. Luego hay otra que es la formación de inglés, ¿vale? Que yo recomendaría a los que están todavía a tiempo de tener lo antes posible un certificado C1, B2, y si puede ser por la Escuela Oficial de Idiomas, porque luego te genera más puntos. Mucho piro, ¿eh? Pues esto es una cosa como consigue otro 0,3 puntos más o menos. Pero la manera más eficaz es el máster de profesorado, porque yo cuando la primera vez oposité, si hubiera tenido el máster, estas cosas cuando te dices si hubiera tenido, ¿no? Me habría sacado la plaza antes, ¿vale? Porque es un punto más. Pero claro, digamos, como tú tienes de 0 a 10 puntos, un punto más es bastante en la relación, ¿no? Es un 10% mejor. Y luego la otra cosa es la nota de corte de la carrera, que hay que intentar tener más que un 6, como sea. El 6 es como un bloque con más de Claro. 7 dan punto y con un 5 Exacto, del 6 al 7,5, bueno, 7,499, ¿no? ¿Vale? Es un punto y a partir del 7,5 para arriba, 1,5. Esto significa que cuando aquí haces una asignatura y la apruebas, tienes que ir a la revisión a pelearte. Claro, claro. Una cosa que yo te digo, no, pues no pasa nada aquí. Digo, hombre, esto te podía haber puesto un poco más. Bueno, pero no. Sí, hombre. Claro. Pero Oh, Valencia. ¿el baremo se aplica independientemente de la carrera de la que estemos hablando? Exacto, es que esto es un poco la cosa. ¿Eh? Es decir, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, estaba bastante cabreado, ¿vale? Porque claro, cuando publicaron la bolsa extraordinaria, solo tienen en cuenta la nota de corte, ¿no? Entonces, claro, salió la lista. 9,9, 10, 9,8, 9,7. Ahí la primera página entera, que eran todos TAD. Y ya en la tercera página estaba la mejor nota de grado de matemáticas, que era Verónica Cánovas con su doctorado. Y ya luego vino José, que también tiene su doctorado en análisis, que también estaba en la cuarta página o así. ¿Vale? Claro, porque lo ordenaban así, en la bolsa extraordinaria. Que luego a la hora de la oposición, como tenemos las habilidades matemáticas mucho mejor desarrolladas y la abstracción mucho mejor, uno de área no puede competir contra nosotros. Y de hecho, en el trabajo yo también lo noto. Cuando estoy con los TAD, no entienden muy bien lo que es una relación de equivalencia, una relación de orden, una congruencia, no entienden muy bien lo que es un conjunto. Me refiero a entenderlo bien, bien, bien. ¿Vale? ¿Y les preocupa eso? O sea, habrá de todo, claro. Habrá quien cuando se ve así, que ha acabado siendo profesor de matemáticas cuando su formación no era para eso. Me imagino que habrá quien sobreviva ahí como pueda y quien se interese por aprender más, pero tú has tenido experiencia con eso, o sea, son más de... Claro, es que hay algunos, como esto depende de cada caso, ¿no? Porque hay a veces oposiciones suaves, que es una oposición de un tema más una unidad. Por lo tanto, en un tema que te puedes memorizar, no notas tanta diferencia que en un supuesto práctico, ¿no? Porque donde brillan los matemáticos es en el supuesto práctico. Porque te ponen una regla del sándwich, lo suele reconocer, te ponen una integral en propia, lo discutes bien con sus criterios y todo lo que se estudian primero. Claro, cuando te prepara la oposición, efectivamente es como un repaso de la carrera, que es lo guay. Porque a mí cuando acabé la carrera en cuarto, era la sensación de, ojalá ahora cuando acabé cuarto podría volver a empezar en primero para estudiarla bien. Ha habido una pregunta de ChatGPT. Voy a verlo. Si usáis ChatGPT en el aula y que qué pasa con las tareas que mandáis para casa y la inteligencia. Sí, usé ChatGPT en el aula. Guau, ¿Qué pasa con las tareas para casa? esto es una pregunta bastante buena, ¿eh? Yo, por ejemplo, me estoy empezando a enamorar un poco de la IA cuando yo veo a mis compañeros las cosas que están haciendo. ¿Eh? Pues el chat GPT, pues sí que es un problema, pero solamente nosotros tenemos que tener en cuenta, para nuestra labor es bastante bueno, y luego para las tareas en casa, pues como profesor de matemática, pues bueno, mandamos tareas, ellos luego lo resuelven y tenemos que ver si de verdad controlan los contenidos, ¿vale? Pero como porcentualmente el 10% no supone tanto de la nota, tampoco le veo un gran problema.
Además, el ChatGPT también se puede utilizar para mejorar ciertos conceptos, ¿no? Cierto contenido para que le preguntas a Gemini algunas ciertas cosas. Explícame la posición relativa entre un plano y una recta. O hazme unos apuntes en látex de algo, ¿no? Lo veo más una ventaja de que existe ahora mismo en inteligencia artificial y que los profesores deberíamos formar en algo así, porque podríamos mejorar, pero vamos, muchísimo. Yo le veo un potencial que habría que averiguarlo, ¿vale? Habría que aprovecharlo máximamente. ¿Tú crees que es un problema que haya muchísimos profesores de matemáticas en secundaria que no son matemáticos? Que a lo mejor son de ADE o... Yo uno de los mejores profesores que tuve en el instituto había estudiado ADE y era mi profesor de matemáticas y sigo teniendo relación con él y me encantaban sus clases. Pero doy muchas clases particulares y yo veo que ahí pasa algo y me planteo, mirando las posibles causas, se me ocurre que una sea esa. ¿Tú crees que es un problema o que constituye un problema? A ver, al final, eso también es una cuestión bastante interesante, ¿eh? Mi opinión es que, claro, hay instruismo en la profesión, pero es que, claro, si no lo hubiera, no habría nadie. O sea, en mi caso, bueno, mi instituto es mitad matemático, mitad no matemático, ¿no? Pero hay institutos que hay bastante... Los físicos para mí son matemáticos también, ¿eh? Porque el físico y el teleco para mí es lo mismo que matemáticas, porque es una rigor grande, ¿no? Es verdad que yo he tenido también compañeras que han estudiado ADE y cuando han dado algunos ciertos cursos, pues ellos como tal, si se lo curan, tampoco lo hacen tan mal, pero tienen que dedicar más tiempo en la preparación. Es decir, si haces una comparación del tiempo y eficacia a la hora de la labor docente, un matemático suele ser más eficaz. Pero creo que es más importante tu propio Ikigai, como lo que comenté antes, te veo en propósito en la enseñanza y disfrutar de ella y enseñar lo mejor posible para nuestros chavales, que, que ahora decir tú eres de área, tú eres de matemáticas. Yo veo que es como una condición necesaria, pero no es suficiente. Si tú eres, si tú has estudiado matemáticas, vas a tener mejor conocimiento para impartirlo. Pero si luego resulta que te hace profesor de matemáticas para las vacaciones y no por vivirlas, disfrutarlas y tener contacto y intentar mejorar, vas a ser peor profesor que alguien que ha estudiado ADE y simplemente dice, vale, yo siempre quería ser profesor de matemáticas y estudiar ADE porque es más fácil, me lo saco, me meto en la oposición, no lo voy a probar, pero es lo que me hace feliz. ¿Entiendes lo que le digo? Depende un poco ahí. ¿Tienes un poco de conflicto entre tu mente rigurosa, por ejemplo, el típico debate de si una partida de X es continua o no es continua? En el instituto siempre te dicen que no es continua, pero el Claro, cero no está en el dominio. Entonces, ¿qué exacto. puedes decir sobre un punto que esto no está en el dominio de una función? Entonces, eso, o sea, ¿cómo lo llevas? Porque igual se espera de ti que tú a tus alumnos les digas que una partida de X en el cero no es continua y a lo mejor el profesor que viene el año siguiente les dice que lo que tú has dicho está mal, pero igual tu espíritu matemático te lleva a decirles otra cosa. ¿Eso te supone un conflicto o...? Esto sí que es un conflicto. De hecho, justo este ejemplo es la típica charla de la cerveza de la comida de departamento. Esta, y si el cero es natural o no, que sea un poco más, ¿vale? Es ya la conversación normal, que luego cuando hablamos si el cero es natural o no, claro, la matemática no lo pasamos súper bien y los demás dicen, pero sí da igual, pues es uno, claro, ¿no? Pues es cierto que cuando yo hablo con los chavales, yo digo, una función es continua cuando tú tienes una máquina que es una función y le puedes meter la X dentro. Entonces uno entre X, el cero no está dentro de su dominio. Por lo tanto, pues ello lo tiene que definir como función a trozos y ponerlo en valor paramétrico para luego poder estudiar su continuidad. Por eso salen como las funciones a trozos, ¿no? Es un poco como yo lo suelo arreglar. Es decir, una función definida en cualquier punto distinto de este valor
y un cierto parámetro en este valor. Entonces, en este caso sí que tiene sentido estudiar o no la continuidad en este punto cero, ¿no? Pero es verdad que a veces para un primero o segundo bachillerato, hablar ya de este nivel de riguroso, se intenta y ya está, ¿vale? Pero muchas veces es casi más importante que trabajan, que hagan muchos ejercicios, que entiendan al menos bien la geometría analítica, entre otras cosas, o un análisis de alguna función, sus derivadas, lo que es el crecimiento, ¿vale? Pero es cierto que hace falta bastante rigor en realidad, sobre todo para el segundo bachillerato. Ahí noto que a nivel de exigencia no es lo mismo que cuando tú das un tercero de ESO, por ejemplo, ¿no? Que primero de ESO también tienes lo suyo, ¿no? Porque también trabajas ahí las reglas de potencia, que un matemático le da bastante importancia para lo que viene después, pero a alguien que es ajeno a las matemáticas le suele seguir solamente el libro, normalmente, el libro de texto y ya está, ¿vale? ¿En qué medida hay, o sea, cuando estáis, ahora estoy pensando en las matemáticas 1, matemáticas 2 y matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 1 y 2, ¿no? Y cuando uno da esas asignaturas, la percepción del alumno, del profesor, todo eso, porque a veces dicen las matemáticas fáciles, las matemáticas difíciles. Sí. Eso es muy así, o sea, se imparten de manera muy distinta en cuanto al rigor, todo eso, o no? Yo diría que sí. Cuando yo doy mi primero bachillerato de ciencias o ciencias 2, mates 2, pues claro, yo le imparto con el rigor matemático. A veces le digo hasta la continuidad y al menos lo menciono cuando puedo, de que hay una epsilon y una delta y eso simplemente significa que estás analizando el entorno aquí y el entorno de acá, ¿vale? Pero solo de manera gráfica, por encima. No le pongo dado epsilon mayor que cero y existe una x distinto de tal, ¿no? Porque si no ya explota la cabeza, ¿no? Y luego algunos otros conceptos como la geometría analítica, pues también puedes hacer malabares, en vez de enseñar las fórmulas, posiciones relativas entre un plano, una recta y todas esas cosas, se lo puedes razonar. Coge una mesa, coge una recta, lo proyectas, ¿no? Que son cosas bastante graciosas. Yo me paso bien dando geometría analítica. Se pasa súper bien dando esto, dando algo de funciones. Esto nada más, un matemático disfruta en lo suyo, que es primero, segundo de ciencias. Y uno de ciencias sociales, pues tiene que aceptar que son alumnos que no se interesan tanto por las matemáticas, porque tienen otras habilidades, ¿no? Y mirar simplemente la materia un poco más sencilla para que lo puedan entender, porque no debería estar uno de ciencias sociales no debatiría con ellos que uno entre X es continua siempre porque el cero no está en su dominio. Porque ya te miran con unos ojos que dicen, pero ¿qué pasa aquí? ¿No? Es adaptarte muchas veces. Cuando tú tienes un cierto alumnado, tienes que ver lo que tienes para luego exigir más o exigir menos. Tienes un alumnado de primero de ciencias, sobre todo primero de ciencias, se ve más motivación porque luego no está la PAU, porque luego en la PAU está el conflicto entre demasiado contenido, porque en 4 horas en realidad no te da tiempo para verlo bien calmado y consultoría bien dada, con alguna demostración y algunas otras cosas, como está en el libro, porque tiene que hacer muchos problemas de la PAU, porque al final la nota suya es la que luego determina su futuro. Pero en primero de ciencia, pues sí que puede estar algunas demostraciones de las fórmulas trigonométricas, la famosa fórmula que tenemos de ahí, e elevado a pi más 1, igual a 0, que siempre pongo yo todo el año, ¿vale? Y disfrutar de esta manera, ¿vale? Dime. ¿Crees que sería necesario revisar y reformar todo el plan de estudio de las matemáticas? Desde el primer momento en el que se empiezan a impartir hasta segundo de bachillerato. Sí, totalmente. Yo creo que sí. De hecho, de vez en cuando se lo comenté a Petro, que es el coordinador de la PAU, que el problema de Mates 2 es que solo son bueno, solo, es bastante, ¿no? 4 horas en segundo bachillerato, pero a veces yo noto que necesitaría una quinta hora para tener al menos un día que habría 2 horas seguidas para luego hacer los exámenes mejor y todo esto. Y porque luego porque uno de ciencias tiene que dar 4 horas de historia y 3 de filosofía, y luego alguien que estudia humanidades no da matemáticas. Por lo tanto,
en alguna manera se tendría que recortar alguna hora para dárselo a matemática y física 2, ¿no? Porque claro, al final es las carreras que suelen elegir después, ¿no? Pero claro, es que mi duda va más por al respecto del cómo se enseña. Sí, del contenido. Ah, Y a lo mejor lo que, por ejemplo, antes has dicho una cosa muy interesante que es, a lo mejor, antes que darles ecuaciones de segundo grado en segundo de la ESO, pues a lo mejor conviene dárselas en tercero, habiendo dado el contenido de segundo de la ESO, quizás más fácil, pero más teórico y que se entienda bien todo lo que se está dando, que se sepa qué es lo que se está haciendo. Antes que dar una fórmula y decir, pasamos la X restando, que ellos sepan por qué se puede pasar esa X restando. claro. Pero esto ya es como tu promoción en el aula. Yo, por ejemplo, me noto muy diferente de mi primer año a mi sexto año, ¿no? Igual que yo espero que de mi sexto año a mi 30º año, cuando estoy cerca de la jubilación, también vea alguna diferencia, ¿no? De mejorar cada día más. Pero es cierto que un segundo de ESO, pues lo tiene que ver como pequeños, porque lo son todavía, y, y explicarles el por qué las cosas o intentar darle más importancia a las identidades notables, explicarle, por ejemplo, la demostración geométrica, porque hay algunos para algunas identidades que lo puedes demostrar de esta forma, y luego trabajar problemas más competenciales. Como yo soy de Alemania, es verdad que tengo bastante contenido didáctico de Alemania, ¿no? Donde se enseñan las cosas más prácticas. Es decir, planes de oro y crecimiento exponencial de bacterias y cosas así, ¿vale? Entonces yo creo que es como enseñar un cierto contenido y luego profundizarlo con bastantes más aplicaciones como tal, y luego dentro de ello meter de vez en cuando algún reto, alguna cuestión teórica para que reflexionen un poco, para que luego mejoren todo lo anterior. Dime, David. Comparación ya a nivel genérico entre plan de educación en Alemania, España, en cuanto a las matemáticas, ¿cuál es tu opinión de cuál es mejor, cuál es peor? Claro, es que son distintos. Es decir, que el enfoque es totalmente distinto. De hecho, también di una charla ya el 27 de octubre aquí en esta misma casa, más arriba, ¿vale? Que trataba sobre cómo se enseña en Alemania la matemática, ¿no? Porque claro, la PAU como tal se realiza durante el mes de mayo, las 5 asignaturas que tú tienes. Pero haces un examen semanalmente y cada examen de nivel avanzado son 5 horas, es decir, a las 8 de la mañana hasta la 1. Pero claro, los exámenes son más largos, te ponen en una situación que eres un practicante en una cierta empresa y tienes que calcular pues, ciertas optimizaciones de la empresa, ¿no? Con isocuantes y con algunos otros casos, análisis cualitativo del mercado, ¿vale? Que será calcular igualmente los máximos mínimos de una función dada y todo esto, ¿no? Que al final es lo mismo, pero está ya contextualizado y a veces hay que interpretar lo que nos dice cada variable y todos esos mini detalles. Entonces yo noté que cuando entré en primero la carrera, por esta manera de enseñar, que no aprendí ni bien seno ni coseno, porque no tiene ni base a nivel geométrico, solo di un poco de trigonometría en cuarto y ya está, porque luego di como matemática aplicado a la economía, pero vi muchos modelos, como el modelo de Leontief, que son como grafos, y algunas otras, y sabía su contexto cultural, ¿vale? Y sus aplicaciones en las matemáticas como tal. Entonces yo creo que también es una cosa que se podría implementar, algo más competencial. A nivel ya saliéndonos un poco de la enseñanza genérico, ¿cómo se ve más o menos lo que es la profesión del matemático como tal en Alemania, que al menos por lo que estábamos dando en varias asignaturas, ha tenido más peso de matemáticos que aquí en España? Ah, interesante. Pues claro, pero eso ya es como un aspecto histórico, ¿no? Que es verdad que al final también depende del nivel cultural de lo que había en esta época, ¿no? Esto ya me tendré que estudiar un poco más de historia, ahí me has pillado, ¿no? Vale. Pero es cierto que, por ejemplo, los profesores de matemáticas en Alemania, por ejemplo, dan como una titulación, hacen
digamos, tú entras a una carrera, pero haces como un triple grado, entre comillas. Es decir, das 120 créditos de tu asignatura principal, que pueden ser las matemáticas, 90 de tu asignatura secundaria para dar, y luego el resto son prácticas y asignaturas de didáctica, ¿vale? De tus relativas materias, para sumar luego los 300 créditos, ¿vale? Que son luego el total de los 5 años. ¿Vale? Es decir, que un profesor de matemáticas suele hacer matemáticas como principal y luego lo suele combinar con informática o física, que son las más semejantes a la profesión, ¿vale? Entonces, en esto, si nos pasamos, también hay como una diferencia entre los que dicen, estoy en bachillerato, quiero ser profesor de matemáticas, pues yo me meto en matemáticas y lo combino con física, porque también me gusta la aplicación. Y desde primero en la carrera, pues todas las asignaturas comunes para aprender un poco de Taylor, un poco de congruencia, grupos y anillos, ¿no? Y ya luego los cursos superiores, estoy dando una materia más enfocada a la enseñanza y reflexiono sobre las congruencias y algunos otros conceptos para poder aplicarlo a la profesión, que es diferente. Pero luego es cierto que aquí en el grado también está bien que alguien hace los 4 años de grado y tiene una base increíble en la matemática, porque cuando uno sale y luego de matemáticas tiene un conocimiento increíble, lógicamente. Pero entonces, eso es que en Alemania hay una carrera específica para ser profesor de matemáticas. Sí, pero para cualquier profesor. O sea, si tú quieres ser profesor de lengua, estudias lengua y literatura y lo combinas con inglés, por ejemplo, si quieres, o con educación física podrías combinarlo también. Pero si yo solo quiero aprender matemáticas y ser matemático, también... No, eso no existe. Ah, Siempre, siempre, siempre en Alemania para ser profesor necesitas 2 carreras. no, claro, pero digo, yo solo quiero ser matemático y yo quiero hacer mis 230 Ah, créditos solo de matemáticas y aprender matemáticas puras. correcto, eso lo puedes hacer, puedes ser matemático puro. De Vale. hecho, lo que pasa, pues eso, yo cuando empecé una universidad en Alemania, era muy gracioso porque los profesores de la universidad luego serían un poco de los que querían ser profesores, ¿no? Porque digamos, claro, como estaban en el mismo aula, los matemáticos puros y los que querían ser profesor, que luego daban funciones de una variable real o grupos de anillos. Claro, los que son profesores dicen, "Oh, quiero pasar esto, quiero aprobar, simplemente para dedicarme a profesor", y los matemáticos querían aprender de verdad, ¿no? Un comentario de decir que como que ensucia un poco porque puede sesgar a hacer las cosas excesivamente fáciles y de forma que no se aprende lo que se tiene que aprender. Claro, por eso se juntan. Por eso, yo no sé en la universidad bueno, yo estuve solo una semana para ver cómo era una universidad en Alemania antes de meterme aquí. Y era como un aula gigante con 150, era bastante gigante. Y luego se separaban en seminarios, ¿no? Y, y claro, luego se comentaba, claro, como los profesores, ¿lo sabéis también? Si una vez así, respectivamente. Pero, porque claro, tienen que dar como el mismo rigor que el matemático en primera de la carrera, pero comparten muy pocas asignaturas, las básicas. Ahora mismo te preguntan, no es para ti, en realidad es para los estudiantes, que es cuando uno está estudiando la carrera y uno se coloca por ahí, pero ahora mismo el que decide irse a la enseñanza, ¿lo ven raro o no? O no hay ningún tipo de, o sea, no hay una especie de... Sí, se ve. sí. Sí, se ¿Te ve. parece como que si el que te va a la enseñanza? Es un poco ¿Sí? fracaso. Bueno, a ver, No, no vale. no siento así. Yo sí tengo un poco complejo de que es un poco fracaso. Para la gente, para mí no, pero digo, que si no, no lo entiende. Pero a mí sí me da esa impresión. ¿Vosotros no hay impresión sobre eso? Bueno, igual que implantar todavía en primero y segundo todavía no hablan mucho de las salidas, me imagino. Para mí, no. O sea, yo no lo veo para nada como un fracaso. Yo, de hecho, veo que si te No, metes a eso, lo veo porque No, realmente yo lo que te pregunto es si el ambiente, si hay algo así en el ambiente. ¿Tú crees que sí? A ti sí, pero el entorno yo creo que sí que se piensa así, ¿no? A mí me da esa impresión. A lo mejor somos nosotros que ya como que tenemos, ya la gente ya se está colocando, bueno, que también están, bueno, que hay algunos que están de ya, pero
no sé, a mí sí me da un poco esa impresión y que parece que es toca caballo rey, acabas la carrera y te vas a Deloitte, a una Big Four, tal, y que si haces una cosa que se sale de eso, es como un poco no exprimir al máximo lo que... A mí me da impresión. Vale, eso Igual es que, una pero eso es cierto. Eso, por ejemplo, yo estoy un poco pensando de decir, joder, has pasado una carrera muy difícil, has aprendido muchísimas cosas. Claro, a mí una cosa que me pasa es de que tengo ahora entonces que enseñar ecuaciones de segundo grado. Es verdad, pero ahora yo no critico a la persona de si le gusta, porque si se mete es porque de verdad le gusta. Claro, Pero lo claro. que pienso es, Pero es divertido enseñarlo porque le tiene que dar vueltas. Lo chulo, digamos, de enseñar ecuaciones de segundo grado o el teorema de Pitágoras es pensar en cómo lo puedo enseñar. Y muchas veces aprendes más sobre la historia de las matemáticas. Por ejemplo, las fracciones, te tienes que ir al antiguo egipcio y aprendes textos de los papiros o cómo se llama eso, ¿no? O la antigua Babilonia, que nos enseñó Pepe en el máster, que también es súper chulo. Aprender las primeras ecuaciones de segundo grado que se tenían en las sillas o cómo se llaman, en las tablillas, o cómo estudiaban los pedagógicos, ¿no? Es chulo, digamos, más bien a nivel histórico, porque aprendes más sobre el aspecto histórico que puedes contar. lógica, porque es una cosa que yo me planteo mucho. A mí, o sea, para mí la carrera, iba a decir así, pero está siendo, queda un poco, pero me queda un poco más. O sea, he aprendido muchas cosas, evidentemente, y sé hacer integrales de superficie y tal y cual, pero como que me ha hecho que mi cabeza funcione de otra manera, ¿no? Y razonar de una manera y pensar de una manera y ser como más analítica y tal. Entonces me surge la pregunta de si las matemáticas que se dan en el instituto, más allá de las de bachillerato, que igual sí son un poco más que sepas hacer estas cosas porque las vas a necesitar en la universidad, a lo mejor de primero a segundo al cuarto de la ESO, sí deben ser una cosa más de aprender de las matemáticas del día a día, de saber hacer un porcentaje, de que no te engañen con la vuelta de Mercadona, o si lo que queremos es que razonen, que construyan, o sea, que sepan construir un planteamiento, saber si una cosa puede ser más fructífera o menos, no sé. Entonces, ¿tu opinión es que las matemáticas son una herramienta para saber hacer cosas o realmente cambiamos algo en la cabeza de los niños y piensan de otra manera? Claro, es que esto es la cuestión de siempre. Es que, profe, esto no me sirve para nada, ¿para qué lo aprendemos, no? Pero claro, cuando tú das porcentajes, yo por ejemplo los porcentajes también lo di bastante riguroso, ¿no? Este sí, porque un porcentaje lo puedes ver como una fórmula, ¿no? Entre 100, que de ahí viene el término de porcentaje, ¿no? Históricamente por 100, ¿no? Es la notación como evolucionó al símbolo este, ¿no? Pero claro, esto también es como, lo puedes ver como un problema de proporcionalidad. Y ponen una magnitud que corresponde a un 80%, otra magnitud que corresponde a un 100, ¿no? O lo puedes ver como una razón como tal también, ¿no? O como un número decimal, porque cada porcentaje lo puedes ver como una fracción, como decimal y todo esto, ¿no? Entonces también le enseñas como unas herramientas de calcular un porcentaje rápido y eficaz. El 80%, ¿cómo se calcula? Pues 0,8 y lo multiplicas y ya está, ¿no? Entonces es verdad que lo puede estar a nivel teórico, este caso, ¿no? Lo das un poco y luego lo aplicas a bastantes problemas. Pero lo chulo es el aprender en dónde se aplican las cosas, ¿no? Por ejemplo, mi unidad didáctica que me llevaba era sobre la salud humana, ¿no? Los porcentajes de grasa, proteínas y carbohidratos que hay que comer en una dieta equilibrada, cómo calcular estos valores, las frecuencias cardíacas que tenemos cuando realizamos una actividad física, ¿vale? Yo le veo chulo por el hecho de que tú te tienes que poner y buscar algunas situaciones donde puedes encontrar las matemáticas. O algo de la criptografía, que es también una de las naturas optativas chulas de cuarto, ¿vale? De códigos, que yo lo trabajo también con los de este código de ahí, el IBAN, ¿no? Que tiene que hacer la suma y luego vea si da resto cero, ¿no? Entre 10. Entonces, claro, al final, ciertas cosas de aquí lo puedes llevar al aula. Esto de aquí para la espirales, para la asociación de Fibonacci, esto de aquí también, ¿no? Y bueno, luego, ¿qué más hay aquí? Bueno, estos son fractales, ¿no?
Y en fin, hay también los números periódicos, que también lo puede estar como un aspecto histórico, ¿no? ¿Qué son los números periódicos y ya qué son los números irracionales, ¿no? Al final consiste un poco en esto, la profesión, lo chulo, digamos. Y lo guay es que te das cuenta de muchas cosas que luego das en la carrera, ¿no? Con una integral doble, que luego puedes ver también como una diferencia en las funciones, ¿no? Porque claro, una integral doble entre dos funciones, si lo tienen en dominio, es lo mismo, ¿no? Con la diferencia de funciones. O muchas otras cosas que te das cuenta. Eso es lo guay que veo yo. Porque si estuviera delante de un ordenador y... Porque ya cuando te metes en algún otro puesto de trabajo, digamos, no tocas las matemáticas, ¿vale? Esto también es así. Simplemente aplicas tu razonamiento. Y yo siempre les digo a los alumnos que hay que desarrollar este razonamiento. Este sí es conectar con algo que tú conoces y cuando pones algunos problemas más difíciles, vea que ellos son capaces, porque hay que confiar muchas veces en las capacidades de ellos. Es que Sí, yo sé que, o al menos tengo la intuición de que a ti, como tal, te ha gustado bastante más el área de análisis y otras áreas de la carrera. Eso a la hora de prepararte la posición y de explicar, ¿te ha supuesto alguna dificultad que se te dé mejor o que te guste más un área que otra? claro, esto también es algo que se nota. Es verdad que me gusta bastante más el análisis que el álgebra, lo siento Alberto, pero es así, ¿no? Pero lo pasé igualmente Los bien. alemanes son raros. Somos muy raros, ¿no? Pero claro, es verdad que el álgebra tiene casi más aplicaciones, ¿no? Una permutación y esas cosas, ¿vale? O sea, cosas de álgebra abstracto, de grupo de anillos, también lo puedes llevar como algo de cultura general al aula. El Rubik Cube, por ejemplo, cómo funcionan la simetría, las rotaciones, cuando vuelve algo atrás. Y hay algunas ciertas cosas que se ponen a hacer también como talleres de matemáticas para una olimpiada, de pues, analizar un Rubik Cube o hacer muchas otras cosas, ¿vale? Que requieren un un cierto conocimiento de álgebra, ¿vale? Y luego las funciones sí que da una cierta habilidad para más aplicaciones como tal, ¿no? ¿Vale? Representación de datos, representación de imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta más? Tendrás quejas de que no te han hecho preguntas. No, ninguna queja, ninguna queja. Esto está guay, ¿no? Sí. ¿Alguna cosa más que queráis preguntarle antes de que se nos vaya? ¿No? Bueno, lo que tiene que quedar claro es que los matemáticos tienen muchas salidas profesionales y ninguna desmerece a otra. Y en todos los sitios lo que uno tiene que hacer es hacer bien su trabajo. Claro, y disfrutar. El propósito de la vida, el Ikigai. Exacto. Luego os ponéis a trabajar sobre este concepto filosófico. Y donde uno se ponga, si lo quiere hacer bien, puede echarle tiempo y disfrutar. Claro, Y eso vale para un trabajo en una empresa, para un trabajo en un centro de estadística o para estar en secundaria. ¿De acuerdo? claro. Se disfruta un montón, ¿eh? Os motivo un montón para ello, ¿eh? Y en todo caso, si nos equivocamos, no pasa nada, siempre se puede cambiar. ¿Eh? Y hay compañeros de carrera que empezaron en la empresa, maravilloso, muy bien, y a los 6 o 7 años se han hartado y están de profesor de secundaria. Y al revés. Gente que se pensaba que ser profesor de secundaria era maravilloso y se han hartado de batallar con los críos y tal y han terminado en una empresa para estar tranquilos delante de un ordenador. Claro, Entonces, las cosas, uno puede tener siempre su meta y plantearse, voy a hacer esto y lo otro para conseguir mi meta, pero uno tiene que estar abierto porque al final hay que buscar el Ikigai. exacto, Y muy a bien. veces uno cree que está en un sitio, pero luego está en otro, no pasa nada. Claro, Pues uno cambia. Nosotros tenemos una titulación que nos lo va a poder permitir. Oye, ¿cuántos quisieran poder decir eso?
oye, que puedo hacer ahora este trabajo y puedo hacer ahora este otro y este otro. Lo que es menester es que todos atinemos a la primera. Pero, Claro. oye, también puede ser que no atinemos a la primera. Claro, esto es así, ¿eh? De hecho, el Ikigai puede ser cambiante. Que una vez te motive la profesión y luego el día de mañana, pues otra cosa. Mariposa. Muy bien, pues entonces si no tenéis ninguna pregunta más, lo dejamos ahí. Te agradecemos mucho tu tiempo, que hayas venido. Y Muchas ya está, le gracias. damos un aplauso a Iken.